Bueno, bienvenidos a otro capítulo más. Esta vez va a ser de hipocalemia, casos clínicos que hemos dejado como tarea. Pues ya esta presentación ya la hemos visto antes, sin embargo, por cada caso clínico son tres. Vamos a repasar. Sin embargo, yo les dejo en la descripción los tiempos para que si ya conocen la teoría, pues lleguen de una vez a la introducción del caso clínico. Bueno, esta es la bibliografía, está actualizada hasta el último que hay en UpToDate de este año. Muy bien, bueno, entonces básicamente hipocalemia es cuando el potasio está menor de 3.5 mil equivalentes por litro. Y las causas de hipocalemia son muy sencillas. Acuérdense que hay una bomba sodio-potasio ATPasa que lo que hace es introducir potasio y sacar sodio. Cuando introduce potasio a la sangre, pues hay hipocalemia. ¿Y qué hace que se me disminuye el potasio en la sangre? Pues cualquier cosa que active esta bomba sodio-potasio ATPasa, o sea, que hace que entre el potasio. Entonces tenemos todo lo de la aldosterona, la alcalosis metabólica, la insulina, el bicarbonato, el cortisol y las catecolaminas. Todo esto disminuye el potasio en sangre. Te recomiendo ver alcalosis metabólica, el video, que aquí explico más a profundidad cómo se produce el bicarbonato. ¿Y qué inhibe la bomba? O sea, lo que inhibe esta bomba hace que el potasio no entre y haya hipercalemia. Entonces va a ser lo contrario. En vez de alcalosis hay acidosis, en vez de bicarbonato de hidrogeniones, en vez de insulina y glucagón, hay un alfa bloqueo y medicamentos. Muy bien. Entendiendo esto, entonces recordamos rápidamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema de la renina estimula el angiotensinógeno, luego angiotensina 1, luego angiotensina 2, y que no se nos olvide que esta angiotensina 2 activa la hormona antidiurética o vasopresina, causando vasoconstricción, absorbiendo agua y nitrógeno. Las catecolaminas dan taquicardia, aumenta la presión arterial, inhibe la insulina y aumenta las contrarreguladoras. Importantísimo, la aldosterona absorbe sodio y bota potasio. Mejor dicho, siempre que se active este sistema, se absorbe sodio y se elimina potasio. Siempre que se active este sistema va a haber hipocalemia. ¿Y cuándo se activa este sistema? Cuando hay inflamación. ¿Y cuándo hay inflamación? Cuando hay infección activa, neoplasia activa, inmune, trauma, medicamentos tóxicos, misceláneas como la isquemia, algunas hereditarias. Se activa la remodelación cardíaca que cambia el músculo por colágeno y se activa la neprilicina que vuelve y activa otra vez esta angiotensina 2 y esta neprilicina me inhibe el péptido natriúretico. Para resumir, cualquier cosa que me active este sistema va a absorber sodio y eliminar potasio. Si doy un inhibidor de la ECA, cualquier cosa que inhiba este sistema aumenta el potasio en la sangre y elimina el sodio. Muy bien. Entonces acá tenemos el túbulo, el glomérulo con su túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal y el colector. Esto es para contar de que el potasio cuando llega aquí, pues la aldosterona lo va a absorber, una parte, luego el potasio sigue aquí por el túbulo, va al asa de Henle, ahí no se absorbe, y cuando llega a la parte distal de la asa de Henle se absorbe un poquito, luego llega al túbulo colector y ahí hay unos receptores ROMK que van a hacer que se absorba el potasio. Ojo con esto, la aldosterona absorbe sodio y bota potasio, ¿cierto? Tanto del túbulo proximal como distal. Eso hace la aldosterona. Pero el túbulo colector tiene tres tipos de células y una de ellas son las alfa, que tienen los receptores que absorben potasio. ¿Por qué? Porque cuando hay hipocalemia, el organismo no se puede dar el lujo de seguirlo botando por la aldosterona, entonces se llama el efecto paradójico de la aldosterona, en el cual lo que hace es que se absorbe el potasio en casos de hipocalemia. Eso es muy importante, ese concepto. Bueno, aquí están las células a las que me refería. Entonces, disculpen, bueno, muy bien. Entonces acá tenemos en las células del conducto colector, tenemos las células principales que son estas, por las cuales actúa la aldosterona. Entonces miren que absorbe sodio y elimina potasio. Acá tenemos las alfa, que miren que no está bajo el influjo de la aldosterona y absorbe potasio, ¿listo? Y va a botar hidrogeniones. Y las beta, que absorbe cloro, importante para cuando hay hipocloremia. Pero aquí nos centramos en estas que van a absorber potasio en caso de hipocalemia. Muy bien. Los síntomas, entonces, en vez de aprendernos de memoria, hay un cociente de irritabilidad muscular que es sodio, potasio, calcio y magnesio. Quiere decir, la irritabilidad que es la contracción muscular o el aumento de los impulsos nerviosos, ya sea cardíacos o periféricos. Entonces,
Todo lo que aumente el sodio o el potasio aumenta la contracción del músculo, ya sea cardíaco, músculo liso o esquelético. Todo lo que disminuye el sodio y potasio, pues disminuye el cociente de irritabilidad. Y es inversamente proporcional al calcio y magnesio. ¿Qué quiere decir? Que si el calcio aumenta, el cociente disminuye. Si el calcio disminuye, el cociente aumenta. En este caso, como estamos en hipocalemia, ¿qué pasa? Pues se disminuye el cociente de irritabilidad muscular. ¿Cómo así? Pues disminuye la contracción muscular, entonces le da una astenia, anemia, pérdida de la fuerza, que usualmente es ascendente, disminución de la conducción nerviosa, a nivel del corazón disminuye la conducción nerviosa, puede haber bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. A nivel intestinal, este potasio evita que se contraiga el músculo de cualquier parte del sistema digestivo y me da un hilio, ¿cierto? Y entonces el paciente no va a poder hacer deposición, se va a distender, no va a tener flatos. ¿Listo? Esto es lo importante de ese cociente de irritabilidad muscular. Entonces, aquí lo mismo, la hipocalemia, ¿qué hace? Pues ya dijimos que favorece las arritmias, sí prolonga el QT, causa bloqueo auriculoventricular y la que es falsa es que no impide las arritmias, sino las favorece. Bueno, ¿qué no causa la hipocalemia? ¿Aumenta el bicarbonato? Sí, cuando yo elimino potasio, aumenta el bicarbonato y me da alcalosis metabólica. Hay intolerancia a la glucosa, ¿cierto? Pero lo que no va a haber es un aumento de la insulina se disminuye y esta causa disminución del potasio. Muy bien. La hipocalemia a nivel muscular, ¿qué causa? Pues ya vimos que causaba astenia, adinamia, hipotonía, disminuye la fuerza y lo que no va a causar es hipertonía. ¿Por qué? Porque disminuye el potasio, disminuye el cociente de irritabilidad, entonces disminuye la fuerza muscular. Muy bien. A nivel intestinal, pues ya vimos que disminuye los movimientos del músculo intestinal. Entonces, al disminuirlos, pues me va a dar un hilio. Eso es lo que va a causar, un hilio. Muy bien. ¿Qué no causa la hipocalemia? Entonces ya vimos que causaba alcalosis metabólica, ¿cierto? Eso sí lo causa. Lo que no causa es acidosis metabólica. La acidosis metabólica es la hipercalemia. Recuerden que para formar bicarbonato necesito que se elimine potasio, ya sea por la orina o el sistema digestivo. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Entonces ya sé que es la hipocalemia. Ya sé identificar con el cociente de irritabilidad. Entonces, ¿qué hago si tengo sospecha de hipocalemia? ¿Cuándo tengo sospecha? Pues cuando tenga un hilio, cuando tenga una astenia, anemia, disminución de la fuerza muscular, una arritmia, una bradicardia, un bloqueo auriculoventricular, etc. Cuando la sospecho, lo primero que pido es un cuadro hemático y un electrolitos. Obviamente parece hipocalemia que esté por debajo de 3.5. Entonces evalúo rápidamente si hay leucocitosis. Si hay más de 50.000 leucocitos, vuelvo a repetir porque eso me puede dar hipocalemia. Si no, entonces vamos a algo que ya vimos, que si hay actividad de la aldosterona, ¿cierto? Entonces, si hay eso se llama redistribución. Entonces ya lo vimos cuando hablamos de la bomba sodio-potasio ATPasa. Todas aquellas sustancias como la insulina, la teofilina, los beta-adrenérgicos, la alcalosis metabólica, la aldosterona, pues es redistribución y tengo que mejorar la causa. Pues quite la aldosterona, quite la insulina, quite la teofilina. Cuando digo quite la aldosterona son los agonistas de la aldosterona y demás. Si no tengo eso, entonces yo pregunto, ¿será que estoy botando por piel o gastrointestinal? Si es sí, pues tenemos una pérdida que no es renal. ¿Listos? Entonces es periférica. Entonces, ¿cómo vamos a pasar si no es renal? Entonces pido un potasio en orina de 24 horas. Y miren bien, acuérdense que la aldosterona absorbe sodio y bota potasio. ¿Listo? Entonces, cuando una persona tiene diarrea, pues ¿qué pasa? O tiene baja ingesta o está deshidratado, pues absorbe el sodio y se elimina el potasio. Entonces el potasio debería estar aumentado en la orina. Pero acá dice no, que tiene que estar bajito. ¿Por qué? Porque actúan las células del túbulo colector y hacen que se absorba el potasio y por eso sale poquito en la orina. Ahora, si el potasio es mayor de 20.000 equivalentes, entonces ahí sí quiere decir que ninguna de esas células funciona. Entonces algo está haciendo que se elimine, como los diuréticos, aminoglucósidos, lesiones tubulares renales, hipomagnesemia. Entonces, ¿por qué la hipomagnesemia? La hipomagnesemia actúa sobre estas células alfa que vimos en el túbulo colector, haciendo que introduzca el potasio. Entonces, cuando hay hipomagnesemia no se puede introducir el potasio y ahí sí se pierde por la orina. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Evaluamos la tensión arterial y si la tensión arterial es baja o normal, pues el paciente tiene un síndrome llamado de Bartter o Gitterman. Cuando la tensión arterial es alta, entonces tenemos tres síndromes, que es el síndrome de Liddle, el síndrome de Cushing y el hiperaldosteronismo. ¿Que cómo se identifican? Pues pidiendo una aldosterona
y un cortisol. Si la aldosterona es baja y cortisol normal es síndrome de Liddle, aldosterona baja normal y cortisol alto síndrome de Cushing, aldosterona alta y cortisol normal es un hiperaldosteronismo. Aquí, para acordarnos lo que hemos dicho, cómo se forma el bicarbonato, rápidamente el bicarbonato se forma en el túbulo contorneado proximal por la absorción de sodio y bicarbonato. También se forma en el sistema digestivo, el páncreas produce bicarbonato, el duodeno absorbe bicarbonato. Y aquí tenemos otras funciones. Mire, yo tengo aquí el potasio en el vaso, el hidrógeno en el vaso, el cloro en el vaso y el amoníaco en el vaso. Si ellos permanecen en el vaso, no se produce bicarbonato. Si aumenta cualquiera de estos, me da acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque no se produce bicarbonato. Si baja el bicarbonato, me da acidosis metabólica. Entonces la hipercalemia, el aumento de hidrógenos, la hipercloremia, el aumento de proteínas, me da una acidosis metabólica. Ahora, si comienzo a eliminar el potasio, ya sea por la orina, el hidrógeno, el cloro, por la orina o por el vómito, el amoníaco, por la orina, o por diarreas o por donde quieran, cuando los eliminen se forma bicarbonato y eso me da una alcalosis metabólica. En este caso tenemos una hipocalemia que me da la alcalosis metabólica. Muy bien. El tratamiento, entonces ya tenemos al paciente, ya lo definimos, vimos el cociente de irritabilidad muscular, vimos lo del potasio, vimos lo del sodio, el sistema renina-angiotensina, ya identificamos al paciente. Ahora, ¿cómo la vamos a tratar? Entonces, acá es importante saber que viene la solución salina. Entonces, nunca diluimos potasio en dextrosa. ¿Por qué? Porque la dextrosa aumenta la insulina. Y al aumentar la insulina, ella hace que se introduzca el potasio a la célula y me da más hipocalemia. Entonces, ya primer concepto, lo vamos a diluir en solución salina. 2, aquí pues en Colombia vienen ampollas de cloruro de potasio, 2 centímetros, 1 centímetro, perdón, 1 centímetro trae 2.000 equivalentes, 1 centímetro, 2.000 equivalentes, y vienen ampollas de 10, quiere decir que la ampolla trae 20.000 equivalentes. Aquí es más matemática que cualquier otra cosa, entonces hay que repasar mucho lo que es una regla de 3. Bueno, entonces aquí está basado pues en las guías americanas, en la American Family of Physicians, que es una de las bibliografías que leí ahí en UpToDate. Esto. Y vamos a basarnos en este cuadrito. Aquí está en inglés, pero ya lo vamos a pasar al Spanish. Muy bien. Entonces, reglas a seguir. Si tengo una paciente con hipocalemia, obviamente suspendo todo lo que me dé hipocalemia. Obviamente reanimo primero, que no se nos olvide, que el paciente tenga disminución del Glasgow, presión sistólica baja, que esté desaturado, que no respire bien. Acuérdense que la hipocalemia disminuye, ¿cierto? O sea, el cociente de irritabilidad muscular disminuye y ahí están los músculos respiratorios como el diafragma, intercostales, supraclaviculares. Esos disminuyen su fuerza y me puede dar un paro respiratorio o apneas o bradipneas. Entonces le reanimamos primero. Listo. Entonces, después de reanimado a mi paciente, entonces tengo que clasificar la gravedad de la hipopotasemia. Entonces, leve si el potasio está entre 3 y 3,4, moderado 2,5 a 2,9, severa de 2,4 a 2 y muy severa o grave menos de 2. ¿Listos? Por cada CO3.000 equivalentes que desciende el potasio, es sérico el total desciende de 100. Pero aquí lo importante es saber si es leve, moderado o severo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Que sí. Entonces llega nuestro paciente y tiene una hipocalemia. Primero, le calculo el potasio basal de 1 a 2.000 equivalentes por kilo. Precaución, pacientes con falla renal. Todos los que tengan falla renal y depuración de creatina menor de 30, todo lo que vamos a hacer aquí, les sugiero que lo hagan por lo menos a la mitad, porque el potasio se elimina por riñón. Y si yo tengo falla renal, puedo llevarlo a hipercalemia. 2, ya que digo esto, la parte o el tratamiento endovenoso no se prefiere sobre el oral. Siempre hay que intentar el oral, a menos que esté en paro, tenga un ataque de arritmia, amenace la vida o tenga un hilio, vómito, diarrea o no tolere el potasio oral. Pero siempre hay que intentar. ¿Por qué? Porque el potasio endovenoso tiene riesgo de hacer una hipercalemia de respuesta o paradójica y esta es igual de letal a esta. Bueno, entonces calculamos el potasio basal. Luego le sumamos las pérdidas. ¿Cómo hago? Ya definimos en la diapositiva anterior que es leve, ¿cierto? De 3 a 3,5 quiere decir que perdió el 5%. Moderada de 2,5 a 2,9 perdió el 10%. Severa de 2 a 2,4 el 15% y grave menos de 2 perdió el 20%. El potasio corporal total de una persona es 50 por kilo. Entonces, si peso 60 kilos, 60 por 50 me da 3.000. Y si estoy en una deshidratación moderada, entonces yo digo, si 3.000 equivalentes es el 100%, ¿cuánto perdí? El 10%, ¿cuánto será?
¿Listos? Y de eso le administro el 70%. Después de eso tengo que mirar la vía de administración, entonces vamos a ver unas reglitas para pasar periférica o central. No le olvide que la vía oral se prefiere. ¿Listo? Entonces, potasio mayor a 3, asintomático, todavía la vía oral no existe hilio, no arritmias, se da por vía oral. Incluso si tengo 2.5 para arriba, puedo dar vía oral. Hay algunos estudios que dicen que si tengo de 2 y el paciente está clínicamente bien, podría dar oral, pero soportado también con un endovenoso. El potasio oral se da de 40 a 120 miliequivalentes día, ¿cierto? Entonces, de cada 4, 6 o 12 horas. Viene gluconato de potasio 15 cc que trae 20 mil equivalentes. Entonces tocaría casi 30 mil equivalentes cada 4, 6, 8, 12 horas. Esto pues va a causar a veces epigastralgia, gastritis y a veces no lo tolera el paciente, pero siempre hay que intentarlo. Muy bien. ¿Qué vía escogemos? Entonces, la literatura aún no se pone muy de acuerdo y en la evidencia no es que haya mucho de esto. Entonces, estos son de estudios que se han hecho en animales o en algunas personas de forma aislada, pero aún no hay estudios grandes que confirmen esto. Por ahora que se aconseja que si la dilución es colocar 40 miliquedantes por litro o 30 miliquedantes en 500 y la infusión es menor de 10 a 20 por hora, se puede hacer por una vena periférica. En Colombia, pues se sugiere hasta 4 miliquevalentes por hora por periférica. La central, entonces si voy a hacer diluciones de 40 a 60 miliquevalentes por litro. ¿Qué es esto? Pues que a un litro le coloco 40 a 60 miliquevalentes de potasio. Acuérdense que el potasio, un cc, trae 2 miliquevalentes. Entonces, por central, se va a utilizar infusiones mayores de 4 miliquevalentes para Colombia, o utilizar infusiones de 10 miliquevalentes hora o 20 miliquevalentes hora, tiene que ser por un catéter central. Muy bien, nunca diluir en destroza, por lo que ya hablamos, tomar magnesio, por lo que ya hablamos de la absorción del potasio. Y la meta, pues unos estudios hablan de que yo máximo puedo colocar hasta 150 miliquevalentes día, otros hasta 200, otros hasta 250. La recomendación es 140 a 150. La meta o lo máximo es 200, pero sabiendo que por encima de 150 aumenta los riesgos de hipercalemia paradójica. Entonces se recomienda de 140 a 150. Muy bien. Aquí tenemos nuestro algoritmo y entonces vamos a hacerlo en Spanish. Entonces viene el paciente con hipocalemia, ya le hicimos el diagnóstico, entonces arritmias, falla respiratoria, debilidad muscular. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si está en riesgo, está en paro, está en taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, falla respiratoria, y sé que es por hipocalemia, pues le vamos a colocar un bolo de 5 a 10 mil equivalentes de cloruro de potasio. Acuérdense que un centímetro trae 2 mil equivalentes, entonces sería más o menos 5 centímetros, traería 10 mil equivalentes. En 15 minutos y se repite si es necesario. Si el paciente no tiene nada de riesgo de esto, entonces vamos a identificar la causa de la hipocalemia, calculamos el potasio basal, que vimos que era de 1 a 2 mil equivalentes por kilo, calculamos el déficit de potasio, que ya lo hemos visto, 5, 10, 15, 20%. ¿Listos? El potasio corporal total vimos que era de 30 a 50 miliquevalentes por kilo y la meta al día de 140 a 150. También dijimos que íbamos a reponer el 70%. Entonces escoge la vía de la ruta de administración, esto ya lo vimos. Entonces la vía oral, aquí están las dosis que ya hemos visto, máximo 40 miliquevalentes cada 2 horas durante 6 horas. En la moderado severa intenten la vía oral. Si es periférico, pues diluciones de 40 miliquevalentes por litro, y ya sabemos que no pasamos de más de 4 miliquevalentes por hora, pues aquí en Colombia, sin embargo la literatura habla hasta de 10 miliquevalentes por hora periférico. Siempre monitorear al paciente, colocar en los electrodos, mirar el visoscopio por aquello de las arritmias. Y es central cuando tenga más de 40 miliquevalentes, incluso 60, y estudios hasta 200 miliquevalentes por litro. ¿Listos? Muy bien. Entonces hagamos el caso clínico que es el para el cual estamos acá. Tenemos un paciente de 38 años extraído por la policía, colapso mientras se encontraba en una fiesta. A su ingreso, paciente en mal estado general, hipotónico, estuporoso, frecuencia cardíaca de 200 por minuto, disnéico, frecuencia respiratoria está taquipnéico, Glasgow de 9-15, llama la atención, hiporreflexia e hipotonía. Se inicia reanimación de acuerdo a las guías de la ACLS y se sospecha hipocalemia. Se le solicita a usted el manejo del potasio de este paciente con peso de 70 kilos calculado y un potasio sérico de 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Este paciente tiene una hipocalemia. Listo. ¿Por qué? Pues este sí tiene una hipocalemia grave, ¿cierto? Ya está prácticamente, está haciendo una taquiarritmia, está estuporoso, está hipotónico por el cociente de irritabilidad muscular, hace que esté hipotónico,
la hipotonía disminuye la fuerza muscular de los músculos respiratorios, entonces se pone disneico, hace hiporreflexión, ¿cierto? Entonces tenemos este paciente, tiene arritmia, falla respiratoria, entonces vemos el algoritmo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues irle aplicando bolos de 5 a 10 equivalentes de cloruro de potasio cada 15 a 20 minutos si es necesario y continuar con las vías de reanimación. Entonces aquí el objetivo es esta parte del algoritmo que es el lado derecho y es reanimar al paciente. ¿Listos? Ahí llegamos. Una vez estabilizado y todo, pues vamos a seguir con el algoritmo del lado derecho. Pero aquí la idea es que hagamos énfasis de que un paciente que esté en situaciones de emergencia como esta, entonces vamos a irnos por este lado derecho y continuamos reanimación. Entonces eso es lo importante. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Nos vemos en una próxima ocasión con el segundo caso y volvemos a ampliar. Bueno, buen día.